bienvenidos a su programa sabatino ¿Qué hubo con tu salud? Yo soy la doctora Gina Simón, me encuentro en Choluteca y este fin de semana vamos a culminar con el especial del Día de la Madre. Esta vez vamos a tener a un médico radiólogo porque hablaremos acerca del embarazo y el ultrasonido durante el embarazo. Tenemos al doctor Manuel Barahona, médico especialista en radiología, quien, gracias doctor por aceptar nuestra invitación, y él se encuentra en San Pedro. Doctor, bienvenido a su programa, gracias por estar con nosotros. Ahora cuéntenos un poco acerca de usted, quién es usted, y para que podamos entrar al tema y los hondureños lo puedan conocer. Bueno, buenas tardes, gusto doctora, y gracias por su invitación a este programa que espero que dure 100 años. Pues yo soy médico especialista, radiólogo, graduado en la Universidad Autónoma de Tegucigalpa, y después hice mis estudios en la Universidad de San Carlos, en el Hospital Roosevelt de Guatemala, y mi seguro social de la Ciudad de México, 4 años, y laboro actualmente en San Pedro Sula, en IMEPRO, trabajo en Seguro Social y soy catedrático de la médica de la Universidad Católica de la clase de radiología actualmente. Muy bien, doctor. Le está dando clases a mis colegas de mi misma universidad, entonces, que muy bien. Esperemos que lo aproveche. Ahora, doctor, vamos a iniciar hoy un tema bastante importante que también tocamos un poco con el doctor Carlos Ochoa el fin de semana pasado, que es el ultrasonido durante el embarazo, doctor. ¿Podríamos empezar hablando un poco acerca de qué es el ultrasonido, cómo es que funciona? Sí, ultrasonido es un método diagnóstico que se utiliza de máscara. Aún con los embarazos, ¿verdad? Se pueden hacer múltiples, ¿verdad? Así como abdomen, ¿verdad? Parte planta, músculo esqueleto. Ahora tiene infinidad, y yo creo que es parte de radiología el que más y de repente otro, una tecnología súper avanzada. Ahora que tenemos eso, ¿verdad? Ustedes pues han escuchado la dimensión, la cuarta dimensión, incluso ahora se habla de la quinta dimensión, que es más que todo, ¿verdad? Algo para ver la silueta, ¿verdad? En embarazo, ¿verdad? Y también se está utilizando en abdomen. Entonces, son ondas sonoras que no van a provocar ningún daño, ¿verdad? A los tejidos vivos, ¿verdad? Incluso el feto, porque las personas a veces dicen, escucha, pero hacer un ultrasonido, claro, y necesita tiene que hacerse porque es inocuo y no provoca ningún daño. La gente asocia mucho con radiología, pero el ultrasonido, ¿verdad? Además es un método rápido, ¿verdad? Que el costo totalmente benigno, ¿verdad? Para los tejidos vivos. O sea que es necesario y no causa ningún daño. Eso es algo importante que hay que decirle a las personas para que ellos sepan que eso no les va a provocar ningún daño, sino que va a ser un beneficio, ¿verdad? En este caso, para el embarazo. Claro que sí. No podemos estresar suficientemente ese punto de que el ultrasonido no produce ningún daño. La radiografía sí lo produce. Es más, doctor, ¿cuántas radiografías podemos tomarnos los humanos al año? Y para comprender un poco qué puede producir la radiación en nuestro cuerpo. Sí, ahora van que tener los equipos de radiología ahora tienen cantidades mínimas, están ahora bien calibrados, y prácticamente la radiación se supone que con los equipos actuales podemos radiografía de personas
y solo va a provocar un microrad, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Todo eso se ha quitado, que el dogma que sí producía cáncer, es cierto, pero ahora con estos equipos de agua, entonces, ¿verdad? No estudia esto. Es cierto que andamos con dosímetros para medirnos el nivel de radiación, pero prácticamente todo esto, yo no he visto aquí de todos, que hay un colega radiólogo, antes, pero actualmente lo que es tomografía, mamografía y rayos X ahora son cantidades mínimas de radiación por la alta tecnología. Bueno, disculpen la interrupción, pero tenemos un bombazo de último minuto, así que vamos a presentar el bombazo y luego regresamos. Quédense con nosotros. Bombazo, bombazo, bombazo de última hora en Cubo TV. Bombazo, bombazo, bombazo de última hora en Cubo TV. Bombazo, bombazo, bombazo de última hora en Cubo TV. Bombazo, bombazo, bombazo de última hora en Cubo TV. Hombre muere por accidente al dispararse su arma cuando la limpiaba. Toda la información con Samuel Palomo. Adelante, compañero. Aquí en este sector, el barrio Los Lirios, bastante conocido en Comayagua, donde pues mencionan familiares y vecinos de don Roberto Orellana, bastante conocido en Comayagua, bastante conocido en el barrio Los Lirios, aproximadamente de 75 años de edad, era la edad de este señor de nombre don Roberto Orellana, cuando mencionan sus familiares que al parecer él se encontraba limpiando su arma de fuego, cuando pues se le ha disparado su arma de fuego y le ha impactado en su cuerpo la bala que habría salido de esta arma de fuego. Lamentando, se le dieron los primeros auxilios por de parte de su familia, pero la herida fue de gravedad y falleció dentro de su casa de habitación. Ya se encuentra pues la policía en el lugar coronando la escena del crimen, y también pues medicina forense ya viene para hacer el levantamiento respectivo del cuerpo cadavérico de don Roberto Orellana, como era conocido en este sector, en este barrio Los Lirios. Como les menciono, muerte accidental. Al parecer él se encontraba limpiando su arma de fuego cuando hasta la misma, al estarla limpiando, manipulándola, pues se le ha disparado y le ha impactado en una parte de su cuerpo donde lo ha herido fatalmente de muerte. Ya su cuerpo está dentro de su casa de habitación. Medicina forense acaba de llegar para hacer el levantamiento respectivo cadavérico de don Roberto Orellana, compañeros. Este es mi bombazo a esta hora. Yo regreso con ustedes a Estudio en la Capital de Cubo TV. Bombazo de última hora en Cubo TV. Bombazo, bombazo, bombazo de última hora. Hombre muere por accidente al dispararse su arma cuando él la limpiaba. Fallecido Roberto Orellana. Así informa Cubo TV. Primeros en noticias. De última hora este fue el bombazo de Cubo TV. Este fue el bombazo de Cubo TV. Donde hay una primicia, ahí está Cubo TV.
Gracias por quedarse con nosotros. Ya que vimos el bombazo de último minuto, podemos continuar hablando de este tema tan importante con el doctor. Bueno, doctor, entonces al inicio teníamos un poco de problemas de audio. Tal vez nos podría hacer el favor de repetirnos lo que nos dijo antes de que no saliéramos del aire. Sí, más que todo, ¿verdad? El ultrasonido, pues son ondas sonoras que no causan ningún daño a los tejidos, ¿verdad? Es inocuo, ¿verdad? Es un método diagnóstico que es útil para el embarazo. Entonces, ¿verdad? Debemos perder el miedo que las personas le dicen a uno, ¿verdad? Te va a hacer daño, no te hagas ultrasonido, pero ese es cuando la radiación, ¿verdad? Cuando toma una rayos X. Y son dos métodos diferentes y propiedades físicas diferentes, actúan diferentes. Entonces, sí es necesario realizar el ultrasonido y va a tener un beneficio, ¿verdad? Para la paciente y, ¿verdad? El bebé que va en camino. Entonces, para aprovechar y aclararle a todos los que nos están viendo hoy, porque es una duda bastante frecuente, especialmente de las mujeres que todos los meses se hacen ultrasonido y piensan de que puede ser algo invasivo. Sin embargo, queremos aclarar hoy, queremos que quede muy claro esto. El ultrasonido no utiliza radiación. Hay otros métodos, como los que el doctor estaba explicando antes de que saliéramos del aire, que es tomografía, mamografía, radiografía. Esos métodos son los que utilizan radiación y son los que pueden alterar nuestro ADN. Sin embargo, el ultrasonido no va a causar absolutamente ningún daño tanto al niño como a la madre, y no solamente el ultrasonido obstétrico, sino también otro tipo de ultrasonidos, porque eso no es, doctor, que nosotros utilizamos el ultrasonido prácticamente para todo. Incluso en otros países el ultrasonido se encuentra en la emergencia. Así es. Básicamente, es que antes que solo los médicos radiólogos eran los únicos que utilizaban el ultrasonido, eso ya no. Ahora, como dijo usted, en las emergencias los médicos tienen que saber, porque tal vez no esté el radiólogo en ese momento de turno, o hay muchos lugares que no tienen. Entonces, para salvar la vida, un ultrasonido FAST para ver si hay líquido, un trauma renal, un trauma hepático, un trauma en el vaso, en la vejiga, una ruptura. Entonces ahí se necesitan, ¿verdad?, un ultrasonido, ¿verdad? Igual que los ginecólogos, que ahora son los encargados también, ¿verdad?, que hacen y reciben cursos muy buenos y hacen sus ultrasonidos en los embarazos, ¿verdad? Y así hay varios, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos y otros países, Europa y algunos de Sudamérica, son los técnicos los que realizan el ultrasonido y el radiólogo solo llega a leer. Esto es muy importante. Así es, así es. En la medicina nosotros realmente necesitamos mucha ayuda de parte de muchos humanos. Somos un equipo bastante grande, no lo sabemos todo, así que necesitamos de otros humanos. Doctor, ahora podemos hablar un poco más acerca del ultrasonido obstétrico en sí, así como le llamamos en medicina, o el ultrasonido durante el embarazo. Como radiólogo, empecemos por el primer trimestre, doctor. ¿Cuándo se aconseja el primer ultrasonido durante el embarazo? Sí. Ahora, si es prácticamente una consulta, aunque ahora muchas mujeres, ¿verdad?, no saben incluso si están embarazadas o no, pero las que, por ejemplo, que estén en forma regular, comienzan a las 7 semanas, ¿verdad?, porque allí... Se nos fue la imagen del doctor. Sí. Doctor, pero nos escucha, doctor. No, te escucho. Sí, te escucho. Bueno, mientras arregla el doctor la imagen, y creo ¿Sí? que ya ¿Entró? se arregla. ¿Estamos de nuevo? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, a las 7 semanas se hace el primer ultrasonido, que preferiblemente yo les digo que es
ultrasonido pélvico transvaginal, porque con ese pélvico transvaginal podemos ver mejor tanto el embrión antes de las 8 semanas, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? El saco gestacional y el saco vitelino, así como su latido cardíaco. Entonces es mejor, ¿verdad?, el ultrasonido pélvico transvaginal en un embarazo en el primer trimestre hasta las 12 semanas. Después sí ya podemos hacer por vía pélvico-abdominal, pero yo prefiero, ¿verdad?, para también así observar si el saco gestacional está en el útero o si no se trata de un embarazo ectópico, si hay infecciones, si el fondo del saco está libre de colecciones, ¿verdad? Ver el cérvix. Entonces todo eso es muy importante. Hacerlo con el ultrasonido pélvico transvaginal en el primer trimestre. Claro que sí, para traducir un poco lo que nos está contando el doctor, porque los médicos tenemos un lenguaje bastante complicado. Así que básicamente el ultrasonido transvaginal es un ultrasonido que se inserta a través de la vagina de la mujer. Eso nos ayuda porque es una visualización más directa. Cuando se hace el ultrasonido transabdominal, como nos está diciendo el doctor, transpélvico, entonces tiene que el ultrasonido, todas esas capas de luz que se forman para que choquen dentro de nuestros tejidos, y luego, después de que esas ondas ultrasonográficas pegan en nuestros tejidos, entonces ellos regresan a nosotros y así es como se forma una imagen. Si nosotros tenemos eso más cerca del embarazo, como con el ultrasonido transvaginal, entonces es más fácil de ver, no tiene que penetrar tantas capas de la piel, entonces por eso es de que el doctor nos dice que es mucho más fácil. Doctor, tenemos un poco de problemas con las imágenes del doctor, así que cuando él se va vamos a tener que quitarlo de la pantalla, pero ha regresado, así que ya lo podemos invitar a mi lado nuevamente. Sí. Y sí, doctor, entonces el primer ultrasonido se recomienda prácticamente entre las 8 a las 12 semanas. Correcto. Y sí, así ese sería un ultrasonido más que todo para confirmar que el embarazo no sea ectópico. Cuando nosotros hablamos sobre embarazos ectópicos, entonces nosotros nos estamos refiriendo a un embarazo que cuando el óvulo se fertilizó con el esperma, tenía que haber hecho un viaje por las trompas de falopio para poder llegar al útero y luego ahí ya fertilizado ser implantado. Sin embargo, hay ocasiones en los que ese proceso de viajecito sale mal y el óvulo fertilizado no logra llegar al útero, así que este se implanta en una de las trompas de falopio y ahí queda. Una vez que empieza a crecer es muy doloroso, puede incluso poner en riesgo la vida de la madre. Así que, doctor, ya que está de vuelta, ahora explíquenos qué es lo que a nosotros nos interesa ver en el primer trimestre en un ultrasonido de embarazo. ¿Por qué es importante que una mujer embarazada vaya y se haga ese ultrasonido? ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Sí, lo más importante es localizar, ¿verdad?, si hay embrión, si no tiene un saco vacío, que no sea un embarazo anembriónico, que el saco gestacional esté en el fondo uterino y no vaya a estar en una trompa, ¿verdad?, o un ovario, que tenga vitalidad. A las 7 semanas se puede ver ya el latido cardíaco, que no sean gemelos, ¿verdad?, que no sean 2 sacos gestacionales, que no tenga hemorragia subcoriónica. Todo eso, ¿verdad?, es muy importante para que nosotros, ¿verdad?, evaluemos en el primer trimestre lo que es un embarazo, si no está también ligado a algún quiste en el ovario, ¿verdad?, alguna masa uterina, algún mioma,
Todo eso es también el fondo del saco, que no tenga algún líquido, ¿verdad?, que sugiera alguna enfermedad pélvica inflamatoria. Todo eso es muy importante evaluarlo en el primer trimestre del embarazo con el pélvico transvaginal. Muy bien. Y una vez que nosotros dividimos el embarazo en trimestres para que nuestros televidentes puedan comprenderlo. Entonces, el primer trimestre es 3 meses, los otros 3 meses y los otros 3 meses. En los primeros 3 meses es donde más se da la posibilidad de un aborto, por las razones por las cuales el doctor estaba mencionando. Por ejemplo, un embarazo anembriónico. ¿Qué significa esto? Que cuando el doctor introduce el ultrasonido, ¿qué es lo que usted ve, doctor? Sí, entonces lo primero que nosotros miramos, ¿verdad?, es si el saco gestacional está bien delimitado, si sus paredes son lisas, si está el embrión antes de las 8 semanas, ¿verdad? Después se vuelve feto, si está el latido presente y si el saco contiene el embrión, entonces decimos que es el embarazo intrauterino. Pero si vemos que el saco gestacional solo se mira vacío, entonces decimos es un embarazo anembriónico, o sea, un huevo muerto, que dicen también, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, por eso es necesario, no que muchas se hacen, no, hasta los 5 meses quiero hacerme el ultrasonido para ver el sexo al bebé, pero se están perdiendo lo que es más importante. ¿Y qué tal si son gemelos? Como hay muchas sorpresas, ¿verdad? Y más si están afuera de las ciudades grandes, ¿verdad?, que no tienen ultrasonido. Entonces, por eso, por lo menos acudir a un lugar donde le hagan su primer ultrasonido, y con eso, hasta el final le pueden hacer otro. Con 2 son suficientes, pero es vital hacer un ultrasonido el primer trimestre. Doctor, usted acaba de mencionar algo sumamente importante, que creo que no solamente es a nivel de Honduras, sino de que también es a nivel mundial. O sea, el humano, en su naturaleza, lo que le interesa es saber el sexo del bebé. Miren, a todos los hondureños que nos estén viendo, el sexo del bebé es lo menos importante. Miren, eso es lo que menos nos interesa en la medicina. Si es niña o niño, eso es lo menos importante. ¿Saben qué es importante? Lo que está mencionando el doctor. 1, que el embarazo esté viable, porque el doctor le acaba de decir, es un huevo muerto. ¿Qué significa eso? Se fertilizó con un esperma el óvulo, pero no se formó bebé ahí adentro. No hay un bebé ahí adentro. Entonces, ese embarazo jamás va a progresar. Así que, como ustedes ven, el sexo es lo de menos. Si hay un embarazo ectópico, si el embarazo se acomodó en la trompa de falopio en vez del útero, el sexo es lo de menos. Si el niño trae deformaciones estructurales, el sexo es lo de menos. ¿Sí? Así que no piensen, no relacionen directamente el ultrasonido con el sexo, porque eso no es lo que los médicos andamos buscando. Nosotros andamos buscando la viabilidad del embarazo, así como que el bebé esté vivo y esté desarrollándose adecuadamente adentro del útero, porque si no lo está, se pueden tomar medidas antes. Así que esa es la razón. Por favor, dejen de hacerse ultrasonidos para ver el sexo del bebé. Eso es lo que a nosotros no nos interesa en lo absoluto, ¿sí? Eso se va a descubrir eventualmente. Ok, doctor, cuéntenos ahora. Ya hicimos el el ultrasonido obstétrico del primer trimestre, ya descubrimos que este es un bebé viable, que no es un huevo muerto retenido, que este bebé va a crecer adentro del útero como debería estarlo haciendo. Ahora, ¿cuándo vamos a pedirle ultrasonidos nuevamente a esta señora? Bueno, entonces ya quieren satisfacer lo del sexo, ¿verdad? Entonces
a las 20 semanas ya es, prácticamente pueden ver, ¿verdad? Siempre y cuando esté de cabecita, que es más fácil, ¿verdad? Cuando está sentado el bebé, pues le va a costar más. Pero aquí lo más importante es ver, ya podemos evaluar el peso, ver la placenta, si no está previa, si es verdad que eso nos va a provocar, ¿verdad?, una cesárea en el futuro. Ya ver mejor sus partes, ¿verdad? Si están ya bien desarrollados los riñones, ¿verdad? Todos sus órganos más internos, ya podemos hacer unas medidas del diámetro de la cabecita, de los fémur, ¿verdad?, que es muy importante, diámetro abdominal, circunferencia cefálica. Entonces ya con eso podemos sacar el peso, ¿verdad? Y si quieren, pues, ¿verdad?, el sexo, ¿verdad?, que es lo que se mueren por hacer eso. Y lo más importante es ver el peso y su estructura, que vaya creciendo adecuadamente, ¿verdad? Y si el peso se relaciona con la edad gestacional que lleva, ¿verdad?, en el chequeo que le hacen mensualmente. Doctor, para que nuestros televidentes puedan comprender qué tan serio es esto del ultrasonido, de las estructuras y qué tan poco importante es el peso, cuéntenos algunos casos clínicos de los que usted ha encontrado en los bebés. ¿Qué ha encontrado usted, doctor? Sí, es importante, ¿verdad? Ya en el segundo trimestre podemos encontrar problemas de hidrocefalia, ¿verdad? Que ya son dilatación de los ventrículos, ¿verdad?, en el cerebro del bebé, anencefalias, también meningoceles podemos ver ya en la columna, tanto en la columna cervical como en la lumbar, problemas renales, ¿verdad? Incluso problemas que uno puede decir, este niño trae una atresia esofágica, ¿verdad? También, ¿cómo se llama? Un hidros, ¿verdad? Ascitis, cuando trae las vísceras de fuera también el bebé es muy importante, porque a veces cuando ya llegan al final, por no haber un ultrasonido, cuando tienen que buscar al pediatra, el cirujano pediatra, todos corriendo como locos, porque este niño trae un problema en la pared abdominal y que tiene las vísceras de fuera flotando. Entonces se arma un escándalo total, ¿verdad? Entonces por eso el ultrasonido debe hacerse también a esta edad, porque ya más o menos están prevenidos, ¿verdad?, de que no tienen ninguna anomalía congénita. Y eso, ¿verdad?, ya uno sabe, ¿verdad?, dejarlo crecer es, ¿verdad?, problema. Entonces así ya estar sabido y qué tratamiento se le va a seguir. Claro que sí, y esto es que parece tan... Como los pacientes no nos miran en acción, estamos siempre escondidos detrás de las paredes, y cuando estas cosas ocurren, y son cosas que, miren, siempre ocurren. Y les voy a contar una pequeña historia, ya que el doctor me acordó. Cuando estábamos en Trujillo, yo estaba en Trujillo en la sala de maternidad, atendimos un parto que la mujer no se había hecho sus controles prenatales, no tenía ningún ultrasonido. A la hora de estar en el expulsivo, el bebé sale. Cuando yo lo recibo, el bebé trae todas las vísceras, que es el intestino, o sea, adentro nosotros nos estamos como formando, pues. Llega un momento o algún defecto genético donde nosotros adentro no se nos cierra la pared abdominal y la piel. Así que nacemos con un defecto donde todos nuestros intestinos están afuera. Así nacemos, y eso es muy peligroso. Miren, eran como las 3 de la mañana en Trujillo. Trujillo es un hospital, no es un hospital, bueno, es un pequeño hospital, es como un centro de salud bien grande, pero lo están mejorando siempre. Así que recibo a este niño con todo el colon, los intestinos de fuera, y eso es una emergencia pediátrica. Tuve que correr hasta en la ambulancia, la programamos como unos 5 o 10 minutos. O sea, hasta me fui con la ropa con la que yo estaba atendiendo el parto. Ni siquiera pude cambiarme. Teníamos que llevar a ese recién nacido de emergencia a La Ceiba para que pudiera recibir una cirugía.
este niño, su vida estaba en riesgo y se pudo haber evitado con un simple ultrasonido obstétrico. Porque nosotros, como está diciendo el doctor hubiera visto que los intestinos vienen de fuera y ya se hubiera hecho un plan. No que recibimos al niño, sorpresa, tenemos que salir corriendo a la ceiba, poner en riesgo la vida del niño, separarlo de la madre, porque como no sabíamos, la madre se tuvo que quedar, solamente se iba el recién nacidito en la ambulancia conmigo. Innecesario. Son problemas innecesarios que pudimos haber evitado perfectamente. Vamos a empezar a abrir las líneas para que los televidentes puedan empezar a hacerles preguntas al doctor. Y antes, continuemos, doctor, hablando acerca de qué vamos a buscar durante los últimos 2 trimestres del embarazo, porque son esos importantes y nosotros ya vimos que el niño estaba dentro del útero, que está creciendo adecuadamente, que no tiene anomalías estructurales, como la que nosotros estábamos hablando ahorita, no tiene el labio o paladar hendido, que no tiene algún problema en su corazón, porque nosotros lo vemos en ultrasonido, que no trae algún defecto en la pared intraabdominal, que o sea que este niño va a nacer con su colon adentro de su estómago, con su piel cerrada, y ya estamos seguros de eso. Ahora, porque necesitamos ultrasonidos para los últimos 2 trimestres, doctor. Sí, entonces aquí ya es para ver si no hay un retardo en el crecimiento intrauterino. Y algo muy importante que ya es para medir la cantidad de líquido amniótico, ¿verdad? Que no vaya a tener un polihidramnios, que o sea mucho líquido, o un oligohidramnios, que sea poco líquido, ¿verdad? Porque esos más bien traen problemas, ¿verdad? En la cantidad de líquido. Entonces es importante medir el índice de líquido amniótico en estos meses finales, ¿verdad? Y así como ver el retardo del crecimiento intrauterino que vaya de acuerdo la edad gestacional, ¿verdad? Con las medidas por ultrasonido que sacamos nosotros, ¿verdad? Y eso para que se lleve a buen término el embarazo en la mujer. Sí, y realmente, doctor, cuéntenos un poco acerca de qué problemas podrían traer mucho o poco líquido amniótico, porque el humano es como una máquina, ¿no? El humano necesita en todas las etapas niveles exactos de todo, de líquido amniótico, de creatinina, de hemoglobina, de cualquier cosa que esté en nuestro cuerpo, necesitamos tener niveles exactos, porque si no esta máquina va a fallar en algún aspecto. Así que si hay demasiado líquido, doctor, al final del embarazo o muy poco líquido, ¿qué podría ocurrir? Sí, cuando hay poco líquido, lo más importante es que el defecto viene a nivel renal. Y cuando es mucho líquido, o sea, un polihidramnios, es cuando hay problemas del sistema nervioso central como hidrocefalia, ¿verdad? Y en el sistema digestivo como una atresia esofágica. Entonces, ya con eso nosotros sabemos, ¿verdad? Para estar preparados, qué es lo que le viene, ¿verdad? A ese feto, ¿verdad? Tanto en mucha cantidad de líquido como en poca cantidad de líquido, ¿verdad? Y tener todo el equipo listo, ¿verdad? Porque también al momento del parto, ¿verdad? Puede tener un Apgar bien bajo y incluso puede fallecer si no se le hace, ¿verdad? Al final unos primeros auxilios, ¿verdad? Que esté todo el equipo preparado, porque estos niños traen mucho problema al nacer. Sí, ese es nuestro principal objetivo el día de hoy, que todos los hondureños se puedan dar cuenta de lo importante que es tener un equipo multidisciplinario. Es que pareciera que es algo tan normal, un embarazo, el humano lo ha hecho desde que estaba el primer humano, desde Adán y Eva. Entonces, ¿por qué lo vamos a tratar como algo que necesita más cuidado? Bueno, tenemos una comunicación. Adelante, Colonia Santa Cruz. Buenas tardes.
Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Mire, ¿Le escuchamos? quiero una consulta con el doctor. Mire, yo tengo una hija que tiene quiste en los ovarios. Salió embarazada y perdió su embarazo. Mire, seguidamente se pegó el feto, se le pegó en la trompa, perdió mi hija la primer trompa. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede ella tener hijos después normal? O ella tiene un problema cuando me lo operaron del apéndice, me le quedó unas herencias y el médico dice que se le pegó no sé qué, pero mi pregunta es cómo se le puede pegar las herencias en su cuerpo de ella, y que ella no puede tener embarazo, no puede salir embarazada porque al tener el segundo embarazo vuelve a pasar lo mismo y pierde la segunda trompa. ¿Qué problemas hay de eso, doctor? Pues mire qué casualidad que mi esposa tuvo embarazo ectópico y después tuvimos 2 varones, ¿verdad? Que esto actualmente ya son profesionales. Así que el ejemplo, ¿verdad? Que no tenga miedo, porque a lo mismo nos decían a nosotros, ¿verdad? Pero tuvimos la fe y con un ovario y una sola trompa, pues tuvimos los 2 hijos que tenemos actualmente. O sea que no tenga miedo, ¿verdad? Así que tenga fe en Dios, que va a ser madre pronto. Bueno, y para poder complementar eso, felicidades, doctor, por eso, porque realmente es algo muy importante y muy, muy feliz. Pero también, mire, señora, necesitamos saber si su hija tiene enfermedades de transmisión sexual también, porque estas adherencias muchas veces y estos embarazos ectópicos muchas veces se dan por infecciones de transmisión sexual. Nosotros somos asintomáticos, así que hay que tratarlo. Y sí, como nuestros tejidos tenemos piel y adentro es mucho más delicado, entonces cuando usted pone 2 tejidos infectados juntos, se van a adherir, van a formar como una cicatriz. Así que sí, lo que usted necesita es un seguimiento por ginecología, hacerse todos los exámenes y todo. Tenemos una comunicación de El Carrizal. Adelante, El Carrizal. Muy buenas tardes. Pues estoy llamando más que todo porque ahorita estoy cumpliendo mi primer trimestre de embarazo, son gemelos. Y bueno, ahorita el doctor me hicieron el primer ultrasonido y me sale muy bien, dice que todo está bien. Ahorita me recetaron otro para saber cómo va mi embarazo. Me dicen que tengo que hacerme otro para saber si están en la misma bolsa o comparten placentas. Es correcto. Sí, tiene que hacerse otro, porque así, para ver si son gemelos idénticos, ¿verdad? Entonces, saber si en la misma bolsa amniótica o son diferentes bolsas amnióticas, ¿verdad? Si traen una sola placenta, si son placentas separadas, ¿verdad? Y ver el crecimiento de cada uno, ¿verdad? Si coinciden, si no hay uno más grande que otro, si el latido cardíaco de uno está más acelerado que el otro. Todo eso tiene que verlo, ¿verdad? Es muy importante, tiene que realizarse, y más en el embarazo gemelar hay mayor riesgo todavía. Si hay embarazos de alto riesgo, pues cuando es gemelar es todavía mucho mayor el riesgo. Así es, y felicidades por sus gemelitos. Doctor, solo era más que todo si ellos estaban compartiendo bolsas y eso. Entonces me dieron para el 9 de diciembre y me dijeron que todo estaba bien. Diciembre. Excelente, continúe así, continúe con sus controles prenatales y va a tener un muy buen parto. Esperemos que sea un parto también vaginal, porque con gemelos también se puede. Eso es el sentido del ultrasonido, que mediante el ultrasonido podamos ver cómo están los gemelos y que podamos determinar si podrían ser una cesárea o un parto, es decir, normal, todo lo que le está diciendo el doctor. Excelente. Así que mientras esperamos más llamadas, doctor, cuéntenos un poco. Usted también da cursos de radiología. Cuéntenos un poco acerca de los cursos de radiología y sí, quiénes pueden recibirlos. Más que todo, ¿verdad? Los cursos son de ultrasonido, que los damos, ¿verdad?, a médicos generales, ¿verdad? Pues les digo, como antes solo esto era solamente de los radiólogos, ¿verdad? Ahora también los médicos generales, ¿verdad? Incluso especialistas, yo los recibo, ¿verdad? O quieren afianzar más
Entonces damos los cursos aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Todos los domingos, ¿verdad? En Amesis, ahí en las mañanas, ¿verdad? Tanto teórico como práctico, ¿verdad? Y porque hay que expandirlo, ¿verdad? En todo el país, ya que no solamente el radiólogo es el único que está utilizando el ultrasonido. Es una arma muy importante, ¿verdad? Que puede salvar la vida, ¿verdad? De un paciente, pero en manos que estén bien preparados, ¿verdad? Recibiendo este tipo de cursos. Bueno, y también quiero expresar un poco la importancia acerca de que el médico general tiene que aprender a hacer ultrasonidos. Yo realmente en Trujillo, yo aprendí a hacer ultrasonidos viéndole a la doctora Arita, ella es la directora del hospital de Trujillo, y bueno, yo viéndolo, pero me ayudó en exagerada cantidad de veces donde yo, en vez de referir a un paciente hasta La Ceiba para hacer un procedimiento básico o para darme cuenta de que algo estaba bien o mal, simplemente utilizábamos el ultrasonido, porque el ultrasonido no solamente es para el FAS y para todo eso. Yo en Trujillo lo utilicé, bueno, hasta para quitar sonda Foley que no se desinflaba, le ponía el probe y ahí mirábamos cómo hacíamos para desinflar el balón de la sonda Foley, que es para todo, es para todo. Una vez nos llegó doctor, un globo vesical porque era una paciente que acababa de tener su parto, no había orinado en como 48 horas, tenía un dolor exagerado, la vejiga estaba exageradamente distendida, no sabíamos qué era, la íbamos a referir a Ceiba, solo le pusimos el ultrasonido, vimos que era líquido, supimos que era orina, introdujimos la sonda Foley y se resolvió. Exacto. Y se resolvió. Así que un médico general debe saber hacer, por lo menos un médico general tiene que saber cómo poner la posición para saber si un bebé está cefálico o potálico. Así que les recomiendo el curso del doctor. Adelante, tenemos comunicación. Buenas tardes, mire, soy la misma que llamé hace poco. Mi miedo es que ella tiene pegados los órganos y el médico le dice que no puede salir embarazada. Entonces ella dice, ¿cómo tendré que operarme para tener un embarazo? Mi pregunta es si puede salir embarazada así o no, porque dice que si vuelve a salir embarazada con los órganos pegados, volvería a ser lo mismo que perdió también el primer embarazo, entonces perdería la otra trompa. Puede salir embarazada así, no he tenido con nadie relaciones sexuales tampoco, el único es el esposo, pero de ahí nada más, ella se cuida, se mantiene, va al ginecólogo, va todo, se hace los todo para los quistes, más todo y cuánto para los quistes, ya solo tiene uno, nada más que le queda como el tamaño de un limón, ya se deshizo los otros, pero ella tiene pegados los órganos. Dice que aunque no se opere, no puede salir embarazada. ¿Qué me aconseja usted? Buenas tardes. Sí, Bueno, la única forma... Sí, ajá, la única forma de saber si esa trompa está permeable es por un estudio radiológico que se llama histerosalpingografía. Ahí se va a decidir si está permeable, va a tener su bebé. Si no está permeable, entonces sí tiene que operarse. y es que miren, en la medicina y especialmente en una especialidad como la del doctor Barahona, se tiene que hacer un estudio profundo del paciente. Uno tiene que venir, sentar al paciente, ya vamos a introducir o a presentar la llamada de Miraflores, solo déjenme explicar eso un momento. Uno tiene que venir, sentar al paciente aquí en la clínica, hacerle un interrogatorio completo, saber absolutamente todo del paciente y luego hay que mandarlo a estudiar, hacerle estudios que empiezan, por ejemplo, con ultrasonido y luego se van haciendo más complejos a medida que no vayamos encontrando nada. Entonces,
es válida lo que está diciendo el doctor, la histerosalpingografía, eso es lo ideal. Si usted desea hacerse una, busque al doctor Barahona, ya le vamos a poner los números de él en pantalla para que ustedes puedan acudir a él, porque así por teléfono y sin saber el caso clínico, porque los casos clínicos de medicina nosotros los presentamos, no solamente le decimos al doctor, fíjense que esto es lo que está ocurriendo, no. Nosotros tenemos todo un protocolo de presentación clínica para un paciente. Nosotros seguimos mucho los protocolos por lo mismo, porque la medicina no es receta de cocina. Por ejemplo, al doctor sí le funcionó con su esposa, pero no podemos decir que esa misma receta va a funcionar con las otras personas. Es por eso que se aconseja que siga las recomendaciones de su médico, porque su médico que lo está viendo en estos momentos es quien la conoce. Nosotros únicamente estamos presentando orientaciones clínicas. Adelante, llamada de Miraflores. Doctora, buenas tardes. Fíjese que yo quiero hacerle una preguntita que no es del tema. ¿Puedo? ¿Ah? Claro. Sí, doctora, me disculpa, pero necesito saber, yo me voy a vacunar contra el COVID la próxima semana. ¿Yo me puedo tomar la pastilla de la presión? Claro que sí. Claro que sí. Las vacunas no tienen que interferir con ninguno de sus medicamentos, absolutamente ninguno de sus procedimientos tampoco. Solamente usted no debe vacunarse si usted tiene fiebre o se está sintiendo mal en estos momentos. O si tiene COVID o tuvo COVID en los últimos 90 días o si se vacunó en los últimos 90 días también con alguna otra vacuna. Doctor, ¿tiene algo que agregarle? Pues no, pues, ¿verdad? Eso es lo más importante de lo que dijo de la histerosalpingografía, ¿verdad? Con ese estudio ella resolvería su gran preocupación. Claro que sí. Lastimosamente nos estamos quedando cortos de tiempo, pero sí me gustaría pasarles en pantalla las imágenes de los cursos del doctor. Este programa es para incitarlos, para exhortar también a los médicos generales, a los estudiantes de medicina por igual, que especialmente aquellos que se encuentran en las zonas rurales, por favor, aprendan a utilizar un ultrasonido, por favor, porque miren, es que lo va a sacar de muchos problemas, especialmente si se encuentran lejos de un hospital. Doctor, descríbanos un poco acerca de las imágenes de los cursos que estamos viendo. ¿Eso es en su clínica? No, ese es en las oficinas de Mesis, es un lugar que encargan, ¿verdad?, de vender equipo de ultrasonido. Entonces ahí ellos me han colaborado con prestarme, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, las instalaciones domingos, y yo ahí imparto los cursos, ¿verdad?, a los, ¿verdad?, la Bárbara de Copán, incluso hemos tenido de Tocoa, de La Masica, ¿verdad? Ya son 6 años que nosotros, ¿verdad?, hemos estado en eso, y entonces ahí los impartimos, y tanto teórico como práctico tenemos pacientes, ¿verdad?, y con ellos les vamos enseñando, ¿verdad?, poco a poco, ¿verdad?, sobre todo la temática más importante que tienen que saber en ultrasonido. Excelente, sí, muy bien. ¿Y cada cuánto hace los cursos y cómo la gente puede matricularse? ¿A qué números pueden ellos escribir? Sí, el número, el celular 9711-6606. 9711-6606, mi nombre, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad?, nosotros platicamos, ¿verdad? Cuando terminamos un curso, cuando comenzamos otro curso, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de alumnos que vayan entrando. Claro que sí. ¿Cuál es la duración, doctor, de este curso? Son 7 domingos corridos, ¿verdad? Que antes los intercalábamos, pero ahora lo hacemos seguidos para que no pierdan, ¿verdad? Entonces la emoción, ¿verdad? Porque así más fácil para aprender, ¿verdad? Antes yo lo hacía así. Un alumno me aconsejó, mejor hágalo seguido y ha resultado mejor.
Excelente. Bueno, están en pantalla el número del doctor 97 11 6606 con el propósito de contactarse con él para lo del curso de ultrasonido, y también si ustedes desean hacerse su ultrasonido, pueden hacérselo con él en San Pedro Sula. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por tan valioso aporte a todo el país prácticamente. Y espero que todos en tu casa estén disfrutando de ese fin de semana. Gracias, doctor. También, si ustedes se encuentran en la ciudad de Choluteca y desean consulta médica general, recuerden que yo estoy aquí en Boulevard Chorotega frente al Expreso Americano y mi número es el 9870-7617. También pueden hacer sus citas a través de mi página web www.medicasimon.com. Gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y que nos dejen entrar a sus hogares. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Estás viendo Cubo TV. Cubo TV.